el concepto de magia negra, o sea, nuevamente viene, aunque es algo que podría ser muy antiguo, este concepto principalmente se da desde la perspectiva occidental, ¿no? Usualmente a las personas que se salen de cierto sistema, que recurren a la magia, pero fuera del sistema se les empieza a dar la connotación de magia negra, ¿no? Yo creo que depende del hechizo o del embrujo, ¿no? Porque si de plano, por ejemplo, una persona te deseó un mal y le pagó cientos de miles de pesos a alguien que sí sabe hacer, ¿no? Magia oscura, por así decirlo, ¿no? Y tienes ahí, o sea, algo muy, muy fuerte, independientemente de que creas o no, te va a hacer efecto. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy, como ya es costumbre, traemos invitado nuevo. Bueno, en este caso tenemos invitada de lujo. Quiero presentarles a mi invitada. Estamos en la ciudad de Mérida, aquí gracias a Fepo que pues, nos permitió grabar en su estudio. Y está con nosotros Isabel Pino Flores, a quien saludo. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, muy bien, Efraín. Muy contenta de estar aquí acompañándoles en este día. Qué bien, qué bien. Tengo que mencionarles que es domingo y es por la tarde, así que el doble de agradecimiento porque no cualquiera se anima a grabar a estas horas y en este día. Isabel, para la gente que no te conoce y antes de presentarte yo o que yo diga alguna barbarie, ¿te puedes presentar y decirnos tus redes sociales, por favor? Claro, pues como bien comentaste, me llamo Isabel Pino Flores. Actualmente me dedico a leer el tarot, hago una que otra limpia, principalmente también doy cursos de tarot, hago mis velitas, mis saumerios y estas cosas. Mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook y TikTok como Isabel Pino Flores y ahí me pueden encontrar y así. Perfecto, así que ya lo saben, terroríficos. En este momento, si van llegando al canal y nunca han estado en nuestro contenido, por favor, denos la oportunidad de convencerlos y aquí abajo va a haber un botón que se llama suscribirse. Por favor, denle clic a ese botón, ayúdenos a llegar a nuestra meta. Vamos por nuestros primeros 100,000 suscriptores y yo sé que ustedes van a hacer que gracias a este tipo de invitados e invitadas que hemos tenido, esto sea posible muy, muy pronto. Y también, por favor, les pido que vayan, visiten las redes de Isabel y la sigan y chequen su contenido que es súper, súper interesante. Oye, Isabel, me comentas que te dedicas a hacer limpias, a leer el tarot mayormente. Por ahí también haces protecciones y gracias, por cierto, Isabel fue tan amable de regalarme una agua florida. Que sirve como para limpiar estas energías y todo cuando nos sentimos pesados. Recuerden que por la índole de mi trabajo y de los trabajos de creación de contenido que tratan estos temas, es muy frecuente que a veces tengamos ciertos elementos pesados alrededor de nosotros. Andar jalando cositas. Andar jalando, sí, exactamente, como tú dices, andar jalando. Ustedes son, para los que no conocen el canal desde antes, les recomiendo que pasen a videos anteriores. Nos han apagado las luces, nos han apagado las cámaras y por supuesto ya conocen mi historia, la vieron seguramente en algún canal donde la he contado o en este mismo canal. Por todos estos elementos que tú agrupas, que me dices que te dedicas, podemos entonces definir que eres una bruja. ¿Es el término correcto? Al menos para mí, sí. O sea, yo me autonombro bruja por muchas razones, ¿no? O sea, a quienes les empezaron a decir brujas antiguamente, ¿no? A las mujeres que sabían curar, que tenían conocimiento para qué servían ciertas hierbitas, honguitos y cosas así, ¿no? O sea, todo empezó, o sea, la cacería de las brujas empezó a partir de que se empezó a prohibir que las mujeres pudieran leer, pudieran escribir, pudieran saber, pudieran hablar o demandaran, pidieran tener voz o simplemente existir fuera de ciertas normas o ciertas reglas que empezaron a imponerse, ¿no? Entonces,
desde esa perspectiva, pues digamos, política, ¿no? Sí, soy una bruja. Aparte, mi práctica espiritual, o sea, yo soy una devota a la diosa Hécate, entonces, que es la diosa de las brujas, de las pociones, de la magia, ¿no? Y pues llegué o sea, tuve todo un recorrido a lo largo de mi vida en el camino espiritual. O sea, tuve un camino espiritual bastante turbulento, pero siempre estuvo presente en mi vida un camino espiritual, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales yo soy una bruja, ¿no? Y me gusta mucho saber cosas, me gusta mucho conocer sobre las perspectivas espirituales de diferentes culturas, de diferentes lugares, familias incluso, ¿no? Y eso también es parte de una vida brujil, ¿no? Entonces, claro. Y pues actualmente yo no creo en un Dios supremo, o sea, si hubiese un Dios supremo yo le diría diosa, porque la diosa es la que da la vida, ¿no? O tal vez uno que sea dos al mismo tiempo, que sea ambas partes, hombre y mujer. No creo que este concepto de Dios que pues nos han impuesto, ¿no? Claro. Al final, desde que uno nace, ya casi vas a seguir que tú eres de esta religión. Es más, le vas a ir a este equipo y te va a gustar esto y vas a vestir así. Y no hay otro camino. Claro, porque es en el que creces. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ahí en el catolicismo hay algo llamado confirmación y a mí me confirmaron a los 2 años. ¿Qué podía yo confirmar a los 2 años? ¿Me explico? O sea, sí. Entonces, o sea, mis padres me confirmaron a mí, pero a mí nadie me preguntó, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tener uso de razón y a cuestionar muchas cosas, que ahí luego lo iremos platicando, porque además estudié en una escuela religiosa, católica, de madres, ¿sí? Sí. Pues, o sea, varias veces estuvieron a punto de expulsarme por andar haciendo comentarios, contando historias y haciendo preguntas indebidas, ¿no? Entonces, mucho de ahí es como mi concepto de bruja pagana, ¿no? Porque creo que si nosotros venimos de la naturaleza y somos parte de la naturaleza, no tiene sentido que no, o sea, que tratemos de ignorar esa realidad de que venimos de la tierra, del aire, del fuego y del agua, ¿no? Y claro. Eso es lo que de ahí viene también el concepto de paganismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, o sea, yo soy una bruja pagana. Excelente. Oye, hablabas de este camino que has recorrido y de que todo deriva de muchas circunstancias, pero a mí sí me gustaría que me hablaras del pasado, pero antes, terroríficos, voy a omitir la pregunta de siempre, ¿crees o no crees en lo paranormal? Porque obviamente estás conectada con este mundo que para algunos se llama sobrenatural. Uh-huh. Para otros dicen, es que no es sobrenatural, uh-huh. Es lo más natural. Uh-huh. Pero a veces nuestras ideas, nuestras creencias, como lo estabas diciendo, las filosofías de vida, las religiones y demás, no te permiten uh-huh. abrirte o darte la oportunidad. No tienes esta apertura para entender uh-huh. otras cosas. Entonces me queda claro que tú puedes ampliarnos sobre estos temas, pero ¿cómo empieza tu camino? ¿Vienes de un linaje? ¿Es algo que tú empiezas? ¿O cómo es tu pasado, tu niñez, aparte de lo que me decías de las monjas? En mi niñez, o sea, es muy curioso. De esto te digo, me lo contaban mi papá, mi hermana, mi familia, ¿no? Desde que yo era bebé, por ejemplo, yo señalaba así como al aire como, ahí está, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y me decía, ¿qué? ¿Pero qué? Y nadie veía nada, ¿no? Yo estaba señalando. Y me acuerdo que mi hermana una vez contó que había un señor que iba a casa de mi mamá a pedir comida y mi mamá lo pasaba a la cocina, pero hace cuenta que en la casa donde yo vivía, que además era una casa antigua, grande, de patio y con árboles frutales y así, hace cuenta, o sea, entras, está el recibidor, luego la sala, el comedor, vas a una puerta que da para el patio y luego hay otra puerta que es como, o sea, ese espacio era como un cubo, ¿no? Entonces había una puerta que estaba al patio, luego al lado había otra puerta que era la que daba a la cocina, ¿no? Uh-huh. Entonces el señor entraba y veía, ¿no?
al fondo del patio y empezaba a hablar en maya y como si alguien estuviera atrás, ¿no? En la parte de atrás de la casa, al fondo del terreno, ¿no? De la casa. Y saludaba a alguien, empezaba a hablar en maya, que no sé qué, y ya entraba a la cocina. Y mi mamá dice, ¿con quién habla? ¿Con el jardinero? Y mi mamá no decía nada, ¿no? Decía, como estaba muy grande el señor, ¿no? Y de repente a mí me dice mi hermana que me tenían cargada y estaba yo ahí, y yo, ¡ahí está! Señalando igual al fondo del patio, ¿no? Donde el jardinero. Donde estaba, o sea, El la otra vez, jardinero. el supuesto jardinero, Sí, claro. ¿no? Entonces, desde ahí creo que, y mi papá me decía que yo tenía amigos imaginarios que eran niños chiquitos con caras de viejitos, y era así como, un momento eran aluches, ¿no? O sea, yo jugaba con ellos cuando era niña. Tengo recuerdos, pero muy, muy vagos. Que los aluches, para los que no saben, estamos en la ciudad de Mérida. Es para lo que en otras partes también tienen otros nombres. En algunos lugares se les conoce como chaneques. Chaneques, duendes. Entonces es duende, chaneque. Pero estamos en Yucatán. Acá se les conoce más como aluches. En Yucatán, Quintana Roo, Campeche. En el sureste del país. Ajá, toda la parte del sureste, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, creo que igual parte de Tabasco también se los conocen como aluches, si no me equivoco. Entonces yo jugaba con eso o sea, con ellos, y incluso recuerdo que mi papá, en mi sesión de fotos de mis caritas, ya ves las famosas caritas que ponen, donde estás llorando, donde estás riendo. Muchas personas, bueno, no muchas, pero varias personas, sí, la de las caritas y todo, y dije, yo no me acuerdo tener una de caritas mía, te lo juro. Bueno, no sé pero si sé es cuál algo dice. muy del sureste, pero no, sí, sí es algo también allá mexicano. es muchísimo, pero yo un día pregunté y mi cuadro de caritas, no hay. Ah, bueno, no pregunté más. Sí, y entonces me acuerdo que las mías eran diferentes, porque usualmente son en un estudio, un camarógrafo. Sí. Y esa parte, las mías, que quizá de dónde están, porque nunca las alcanzaron a poner en un cuadro, eran en el patio, porque mi papá, cuando yo bajaba al patio, yo hablaba con las plantas, con los árboles, o sea, con cosas que nadie más veía, ¿no? Entonces como que mi papá decía es que esa es la esencia de ella, ¿no? Como que socializa con todo. Entonces, no te tocó estudio, te tocó patio, pero estabas en tu elemento. Estaba en mi elemento, ¿no? Entonces, y mi papá fue el que me tomó las fotos, ¿no? Okay. O sea, él consiguió la cámara, buscó las maneras, y él fue el que tomó las fotos, porque me quería ver interactuando siendo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso es como hablar, o sea, pero haz de cuenta que conforme yo crecía, yo no me daba cuenta que esas cosas eran paranormales, ¿no? O sea, igual me tocó que una vez que alguien me abrazó, que yo estaba bebé, que yo no dejaba que me abrazara, que yo estaba llore, y que, o sea, se les hacía extraño porque yo era una niña que me dejaba abrazar por medio mundo, muy sociable, y que esa persona no, y que al día siguiente esa persona falleció, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, o sea, como que algo no, o sea, algo me decía. ¿Tú ya sentías algo o algo te decía exactamente? Sí, yo no me acuerdo de eso me lo han contado varias veces, claro. O sea, en mi familia y así. Entonces, igual, o sea, a los meses de que yo nací empezaron a pasar cosas paranormales en la casa muy, muy fuertes, ¿no? Es la historia del perro que llega a contar con Fepo, incluso con las morras. Sí, si tienes ganas, comparte aunque sea los pormenores de esto. Es una historia muy intensa, ¿no? Pero bueno, era una madrugada, mi hermana había soñado con un señor, o sea, una madrugada mi hermana se levanta muy así como asustada porque los perros estaban aullando, pero muy, muy feo, ¿no? Y ella se estaba despertando de un sueño en donde un hombre con bata blanca, pero con sangre en la mandíbula, ella estaba intentando salir, ¿no? Hacia el patio, y él estaba aventando piedras, como que no la dejaba salir, pero ella le daba miedo, ¿no? Entonces ella se despierta y se queda así como muy asustada, pero bueno, se vuelve a dormir. Y en la mañana siguiente el perro entra a la casa y se empieza a esconder debajo de la mesa y acechaba el patio, se asustaba y volvía a meterse, ¿no? Era más o menos como para octubre, yo nací en agosto.
¿ok? Esto ocurrió a los pocos, en octubre, el mismo año que nací, ¿no? Ok, a los 2 meses. A los 2 meses que nací. Entonces, y ocurría que mi mamá empezó a ver que el perro acechaba y se metía, y tenía miedo porque el perro tenía la costumbre de intentar meterse a mi cuna. Y como que, o sea, se dormía a un ladito de mí, pero se metía a mi cuna. Buscaba meterse. Como que a él le gustaba. Como si estuviera protegiendo, como si estuviera en guardia, ¿no? Ok. Porque luego costaba trabajo sacarlo de ahí, porque incluso me querían agarrar y no dejaban que me agarrara, ¿no? O sea, el perro no dejaba que me agarrara. Entonces, y dijo, ay no, se va a meter a la cuna de la bebé, ¿no? Entonces llamó a mi hermano para que llevara, porque el perro era de mi hermano, llamó a mi hermano para que lo bajara al patio, porque para ir al patio había que bajar unas escaleras, ¿no? Entonces, y cuando llegan a la segunda parte, el patio estaba dividido en 2 partes, cuando llega a la segunda parte, que era donde estaba la perrera, al perro lo empiezan como a azotar, pero no se veía qué era lo que lo estaba azotando. O sea, literal como que como que lo agarraran del lomo y lo azotaran contra el suelo, ¿no? Se le sumía la barriga como si lo estuvieran pateando, pero una cosa horrible. Entonces mi hermano empezó a gritar, todos pensaron que el perro estaba atacando a mi hermano y cuando bajan, o sea, mi hermana describe, ¿no? Que baja mi hermana, baja mi prima, baja mi mamá. Y cuando mi mamá ve, o sea, todas llegan, mi mamá, todas se hacen para atrás y jala a mis hermanos y a mi prima, ¿no? Porque estaba una prima ahí. Y se quedaron todos viendo porque no sabían qué hacer. Decían que si nos metemos, ¿qué tal que nos muerde o algo, no? Y y de alguna manera el perro como que logró agarrar fuerzas y se empezó a parar de 2 patas y con las patas de adelante como que empujaba algo. Caminaba y volvía a empujar, caminaba y volvía a empujar y hasta que llegó al fondo y lo perdieron de vista entre los árboles. Y mi mamá se acuerda, ¿no? Se quedó la bebé ahí sola, es un mal aire, métanse a la casa, cierren puertas, hasta me erizo, cierren puertas, ventanas, todo, ¿no? Y ya cerraron todo. Mi hermano estaba así como, mi perro, y mi mamá así como, no, cálmense, rezaron, no sé qué tanto hicieron. Y los mandó a la escuela. Mi mamá dijo, pero será lo que sea, pues ustedes no faltan a la escuela, ¿no? Sí, claro. Aquí primero es la escuela. Entonces, pero mi hermana no quería ir, ¿no? Entonces dejó pasar los camiones, ¿no? Y pues dijo, es que ya estuvo, ya no nos van a dejar entrar porque ya es tarde, que no sé qué. Y me dijo, no, pues vayan a dar la vuelta porque voy a mandar a tu hermano, está muy alterado y yo no lo quiero aquí porque vamos a ver qué pasa con el perro. Y entonces dan la vuelta y mandan a mi hermano a la escuela, pero pues entre mi hermana y mi prima no se habían dado cuenta y empiezan a caminar la cuadra y se topan con mi hermano. O sea, entre el chisme no se dieron cuenta que estaban agarrando el camino que mi hermano agarraba, pero del otro lado, ¿no? Y le dicen, ay, ustedes no fueron a la escuela. y dice, chin, pues ya, ni modo, ya nos cachó, ¿no? Entonces que mi hermano le cuenta que encontró la manera antes de irse a la escuela, encaminarse, se fue hacia el patio para ver cómo estaba el perro. Le dice, ¿qué pasó? ¿Está vivo? ¿No? Sí, está vivo todavía, pero está muy lastimado. Pero cuando yo bajé vi un señor vestido de blanco, con sangre en la mandíbula. Y mi hermana se acordó de su sueño. Bueno, y entonces ya lo llevaron a la escuela, lo acompañaron a la puerta. Y luego así como a las 2-3 horas que mi hermano se desmayó, o sea, le bajó la presión, o sea, por todo el susto y así, ¿no? Y bueno, llaman a un tío, en lo que estaba sucediendo todo eso en la escuela, llaman a un tío para ver si podían llevar el perro al doctor o algo. Y cuando bajan, el perro ya había fallecido. Pero lo curioso es que tenía un rigor mortis, se le llama. Sí. Muy prematuro, porque estaba muy tieso, muy, muy tieso. Y mi tío decía que ese perro se murió en la madrugada. O sea, murió a las 2, 3 de la mañana. Y todos, no, nosotros lo vimos, ¿no? Uh-huh. O sea, y mi hermana dice, todo de Tono lo acaba de ver, ¿no? O sea, mi hermano se llama Tono.
lo acaba de ver vivo. Y dice, no, o sea, es que estaba muy tieso, lo intentaron meter en una caja y se rompió la caja, ¿no? Entonces, o sea, de tan tieso que estaba, ¿no? Terminaron enterrándolo ahí, ¿no? Pero pues esa fue una de las cosas que ocurrieron pues, a los 2 meses que yo nací. Y solamente llevabas 2 meses en la tierra y ya estaban pasando cosas. Sí, y sí, o sea, sí, no es, porque me dicen que no pasaran cosas en la casa, sí llegaron a escuchar cosas, pero el suceso más fuerte fue a partir, o sea, de ese momento. O sea, ese fue como el trauma más duro. Y ya luego averiguaron que el antiguo dueño era un doctor, el antiguo dueño de la casa. Mi teoría no es que el doctor lo haya atacado, yo creo que el doctor estaba tratando de protegernos, porque ahí en la casa hay un pozo. ¿De agua o...? De agua. Ah, ok. Pero, o sea, es que hace cuenta, aquí hay cenotes en todos lados, ¿no? Sí, claro. O sea, actualmente hay aún cenotes sin descubrir, ¿no? Algunos los descubrieron los del Tren Maya, pero eso es otra historia. De eso yo no quisiera hablar, ¿no? Entonces, el punto es que a unas cuadras de esa casa hay un cenote, en una taquería, y todo eso es caverna, ¿no? Y entonces la teoría es que abajo de nuestra casa muy probablemente haya una caverna de cenote. Entonces el pozo es una conexión a esa caverna. Y mi papá me lo comentaba porque él y unos trabajadores cuando se mudaron acá habían bajado al pozo y habían visto que hay caverna abajo. O sea, después de donde acaba el pozo hay un espacio y luego está el agua. Eso es indicio de cenote, ¿no? Entonces sabemos que los cenotes son portales, ¿no? Y en octubre, pues se adelgaza el velo del mundo de los muertos, ¿no? Entonces, muy probablemente algo quería entrar en la casa. Y justo el sueño de mi hermana era del doctor tirándole piedras para que ella no salga. Mi hermana tiende a tener proyecciones astrales, ¿no? Ah, okay. Entonces, muy probablemente era el doctor diciéndole, no salgas, morra, ahí está pegriloso, ¿no? Y justo la teoría es que a lo mejor el doctor se metió dentro del perro para poder pelear contra lo que lo estaba atacando, ¿no? Porque el doctor era muy bueno, o sea, yo conozco la historia de ese doctor, bueno, un poco, ¿no? Conocí pacientes de ese doctor que dicen, es que él era muy bueno, o sea, no hay manera de que él pudiera dañar a alguien, ¿no? ¿Y qué relación crees que tengas tú que ver? ¿Coincidencia que hayas nacido 2 meses antes? ¿O si esto iba no solo por tu familia y tal pues tú? ¿O yo creo que mi teoría es, o sea, yo vengo del linaje, o sea, lo comentaba con Fepo en un capítulo. Tengo una tía abuela que era muy probablemente yoruba, ¿no? Ajá. No tía abuela, perdón, mi bisabuela, que era probablemente yoruba. Tengo tías abuelas y mi misma abuela que leían la baraja española, ¿no? Entonces, si lo tengo yo, mis hermanos también lo tienen. Pero en mi caso yo creo que como que fue, pues imagínate, somos 3, ¿no? Somos una tríada de descendientes, ¿no? Que ya el número 3 te dice algo. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que como a la tercera generación, además, porque mis hermanos son mucho más grandes que yo. Entonces mi papá sí también veía cosas. Mis hermanos, que son la misma generación, veían cosas y yo soy otra generación que también percibía. Somos 3 generaciones, ¿no? Entonces creo que sí mi llegada en conjunto con toda mi familia que estábamos ahí, podría tener algo. Movió energéticamente algo que pudiera desencadenar esto, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea coincidencia, tampoco creo que sea por mí, porque mi instinto protagónico. O sea, no, pero sí el que yo haya llegado como que aportó mucho energéticamente claro. A lo que se vaya a mover en esa casa, ¿no? Oye, y vamos en 2 meses. Supongo que a lo largo de tu vida vas teniendo acontecimientos. Ya me platicabas que cuando eras niña y tenías estos encuentros con aluches, te veías rodeada de plantas y demás. Que todo esto, en aquel entonces, tú dices que ni siquiera eras tan consciente. Pero ¿qué momento te marca ya más consciente que recuerdes que digas, es que yo voy para esto? Bueno,
Yo desde cuando, o sea, hay un momento, cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, recuerdo, lo que más recuerdo de los aluches o de los que eran Tito, Tita y no me acuerdo quién más porque eran 3, era que se despidieron de mí, nunca lo voy a olvidar, porque se despidieron de mí, que yo iba a dejar de verlos, ¿no? O sea, no me dijeron que se iban a ir, sino que yo los iba a dejar de ver. Al menos es lo que yo en mi conciencia de ahora entiendo, ¿no? Porque yo estaba a punto de vivir algo muy difícil, estaba yo a punto de, pues, pasar a un momento de mi vida muy duro y ellos no podían estar presentes, ¿no? Y recuerdo que se despidieron de mí y nos dijeron que ese era el último día que los iba yo a volver a ver. Y literal al día siguiente ya no estaban, ¿no? Y te digo, eran niños chiquitos que yo hablaba con ellos, ¿no? O sea, nunca me sentí sola, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que te puedo como compartir desde esta parte, de estas 2 perspectivas. A partir del día siguiente que me empecé a sentir sola y empecé a vivir situaciones muy traumáticas, ¿no? Que ninguna niña, niño, niña debería vivir, ¿no? Y ya cuando estaba yo en la parte de la adolescencia, cuando yo volví, porque haz de cuenta que eso sucedió cuando dejé de vivir en mi casa antigua, o sea, en la casa donde nací, ¿no? Cuando regresé a esa casa, volví a sentir cosas, volví a percibir cosas, y ves que, pues, te digo, son cosas que uno no veía paranormales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo dejé de vivir en mi antigua casa, mi mamá trabajaba para un partido político, entonces nos íbamos a los pueblos a hacer campañas, ¿no? Entonces nunca voy a olvidar que una vez estábamos en una carretera de noche y había un señor pidiendo ray, ¿no? Y entonces lo pasamos y yo dije, ¿por qué no le damos ray? Y creo que mi hermano, no me acuerdo quién estaba manejando, me volteé a ver, ¿qué? Es que había un señor que estaba pidiendo ray, ¿por qué no le dan ray? ¿No? Que vaya atrás en la camioneta. No había nadie. Y yo, sí, había un señor ahí, así, pero yo juraba que lo vi, ¿no? Y así como, sí, acuéstate a dormir, ven, ¿cómo decir? Ya vienes cansada de tanta políticamente. Sí, entonces, yo crecí con leyendas del Ixtabay y el Huaychivo, porque me iba a los pueblos, ¿no? Entonces... El Ixtabay es lo que en algunos otros lados le dicen que es la Llorona. No es lo mismo. Sí, sé que no es lo mismo y la historia de hecho es distinto. Completamente. Pero dicen que acá la Ixtabay es como la Llorona de los del centro del país, que luego lo comparan con la, ¿cómo se llama esta? Bueno, todos se lo atribuyen casi que a Hernán Cortés y a la llegada de los españoles con la Malinche. La Malinche, sí. Sí, pues, o sea, hay ahí como varias cosas, ¿no? O sea, el tema del Ixtabay es otra cosa. No, yo sé que es otra historia. Y así, pero sí, yo crecí con todo eso que yo percibía cosas, pero no recuerdo que todas me dieran miedo. Habían unas que sí, pero no. Entonces, pero principalmente cuando yo regreso a la casa antigua, ahí empiezo a percibir más cosas, me daba miedo pasar por ciertos lugares. Luego se confirmó que fue porque mi hermana estaba estudiando una maestría, mi hermana es psicóloga. Okay. Ella estaba estudiando una maestría y un chamán fue, porque él también estaba estudiando, ese chamán era su compañero. Okay, sí, y entonces fue a la casa y percibió energías exactamente en los mismos lugares en donde yo le decía a mi hermana, ¿no? Y de hecho ese le dijo, hazle caso a tu hermanita, ella puede ver, ella puede sentir, o sea, ella tiene algo, le dice, escúchala, ¿no? Y y fue así como, ahí fue como mi primer como, ¿será? ¿No? ¿Será que sí? ¿Será que el señor del raid no era de veras para todos y para mí, sí? Ajá, y ya punto en la prepa que empecé, que usualmente en el tema
de lo que la gente, yo no le digo don, yo le digo como canal abierto o no sé, percepción, sensibilidad. Porque luego decir la palabra don pareciera que somos seres únicos y especiales, y es algo que yo te decía la otra vez. Es algo que todos podemos desarrollar, ¿no? A algunos les va a costar más trabajo, pero al final todos lo podemos desarrollar, ¿no? Entonces, yo me fui, te comentaba, usualmente dentro de la norma de las personas que tenemos estos canales abiertos, se empiezan a intensificar y a ver como cambios y movimientos, pues a partir de la adolescencia, de la pubertad, ¿no? Que así como físicamente se empiezan a mover cosas, espiritualmente también empiezan, porque nuestra mente ya empieza a entrar a otro punto de conciencia. Entonces ahí es cuando empiezan a manifestarse más. Sí, como que hay ciertos elementos que empiezan a cambiar o que empiezan a hacer como esta transición. Sí, y ahí fue cuando conocí a la mamá de una amiga, que ella leía cartas y era medium, y ella, o sea, por cuestiones era la mamá de una amiga de la prepa, ¿no? Entonces llegué con ella y me dijo, tú eres medium, lo traes de familia, me dijo, y si tú quisieras desarrollarlo, lo podrías desarrollar, ¿no? Pero aquí el punto es perder el miedo, ¿no? Y ella me enseñó un par de cosas como para comunicarme si yo quería, cuando empecé a sentir a mi abuela, que fue una de las historias que conté con Fepo. Ella... De hecho, no tiene mucho este video, para cuando ustedes vean esto. No tiene mucho, un par de meses, creo, a lo mucho, que contaste estas cosas, ¿no? Sí, fue el último en el que salí con Fepo. Creo que se llama Magia Negra y Ofrendas y Magia Negra. Es eso. Ahí, ¿no? Ella me enseñó cómo, me dijo, pues dile que se comunique contigo a través del sueño, que no sé qué, para que no te dé miedo, para que no te asuste. Y que si te quiere decir algo, te lo diga y te lo diga con claridad, ¿no? Y efectivamente, esa vez soñé con mi abuela y me dijo cosas que yo no tenía por qué saber, ¿no? Que ocurrieron entre mi papá y ella, que yo no tenía por qué saber. Incluso cuando yo se las dije a mi papá, se quedó así como, ¿tú cómo sabes eso? ¿No? Me dijo, a ver. Sí, y hace cuenta, pon tú igual, tiéndonos atrás en la primaria. O sea, por ejemplo, el tema de las cartas, ¿no? Mi conexión con las cartas inició desde que yo estaba en la primaria, en la escuela de madres. O sea, en el carnaval aquí ya ves que tiran cosas, ¿no? Entonces tiraron unos mazos de baraja española y yo agarré un montón. Y recuerdo que llegué con mi papá y le dije, oye, papá, ¿y esto cómo se juega, no? Me dijo, no, pues igual que el naipe del póker, pero esto es esto y esto es esto. Pero ¿sabes qué? Me dijo, tu abuela, mi mamá, se tiraba las cartas con esto. O sea, leía esto, sabía leer estas cartas. Entonces mi lógica a los 10 años era, pues si mi abuela podía, yo también puedo. Que yo, ¿no? No, o sea, si mi abuela podía, yo también puedo. Y empecé a revisarlas. Y dije, bueno, entonces les empecé a tirar las cartas a mis amiguitas de la primaria, ¿no? Y se empezaron a cumplir las cosas que yo les decía. A una le dije que le iban a pegar esa semana y le pegaron. Entonces me empezaron a decir, eres una bruja, eso que estás haciendo está mal, que no sé qué. Me empezaron a... Y entonces yo llegué con mi papá y le dije, toma, guárdalas, ya no las quiero. Ya, hasta el otro carnaval vemos si me hago de otras. Y mi hermana tiene una historia similar, ¿no? A ella le llegaron unas barajas españolas que eran de mi tía abuela. Se las empezó a leer a sus amigas, igual como a manera de juego, a manera de relajo. Ella estaba más grande. Ella tenía como 18, 19 años. Y cuando se empezaron a cumplir las cosas, él igual dijo, no, espérate, no, esto está fuerte, ¿no? Dijo, no. Sí, entonces, o sea, siempre he tenido como siempre he estado ahí. Está está prohibido porque pues claro, mi familia era católica, es católica mi familia, ¿no? Pero, o sea, no había manera de que no estuviera, siempre estuvieron todos esos elementos a mi alrededor, ¿no? Y así te podría contar como un montón de experiencias más, ¿no? No, claro, pero ya estamos en el punto de que entendemos el por qué ahora te dedicas a todo este mundo, pero cuando
cuando decimos, o cuando digo todo este mundo, pues no es nada más que, es bruja, se limpias, tan, tan. No, no, no. Es bruja, y el amarre, tan, tan. No. No, yo no hago amarres. Este es un mundo, a eso iba. Este es un mundo vasto, lleno de distintas vertientes en las cuales depende de a quién acudes y qué es lo que quieres. Hay personas, como acabas de decir, yo no hago amarres. Habrá personas que digan, híjole, Isabel con Efraín, oye, yo como, o en mis comentarios eso, quiero un amarre. No, es que lo voy a decir, tal vez, no sé, tú me corrijas el concepto. La magia de todo esto, el manejo de energías, emociones o el sometimiento a voluntad en contra de la voluntad propia no debe ser tomado como algo bueno. Las cosas deben hacerse con precaución. En este caso, ¿cuáles son estos tipos de magia? Porque me acabas de decir, yo no hago amarres, pero ¿qué si haces? ¿Qué línea, digamos, tomas tú? Mi línea es entre blanca y verde. Por ejemplo, yo no hago amarres, pero puedo hacer endulzamientos a parejas que van ambos de manera consensuada, pues para recuperar un poco la chispa, ¿no? Pero si llegas tú y me dices, yo le quiero hacer un endulzamiento a mi pareja, y yo te voy a decir, ella está de acuerdo. Corrígeme, el endulzamiento lo puedes hacer no necesariamente a pareja, ¿verdad? Puedes endulzar a alguien para que piense bien de ti, cosas así, ¿no? Sí, o sea, el endulzamiento no solo para parejas, son principalmente los que lo usan, son las parejas. Perdón. Pero, por ejemplo, si yo no tengo una buena relación con mi mamá, ¿no? Y mi mamá estaría de acuerdo conmigo que pues nos endulcemos mutuamente, ¿no? Para que nos tratemos con más respeto. Ojo que la magia es un empujón no es como que lo vaya a hacer todo, ¿no? O sea, las dos tendríamos que estar conscientes de que nos tenemos que respetar mutuamente, ¿no? Y que los límites que vayamos a poner sean desde el amor, ¿no? Pero, y con mucha conciencia de lo que me hace daño, podría hacerte daño a ti, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de trabajo emocional, eso ya depende de ti. Y el trabajo de la magia viene a dar como ese refuerzo, ese empujón para que funcione y se en conjunto, pues lo que se está haciendo de manera personal y emocional, digamos, ¿no? Entonces sí podría ser para otras personas, pero si una sola persona llega y me dice, quiero endulzar a fulano de tal, así no. No, porque eso es manipular, ¿no? O sea, eso es manipulación y eso pues no está bien. O sea, cualquier tipo de manipulación es ir en contra del libre albedrío de alguien, ¿no? Exactamente. Y el libre albedrío es una de las reglas o una de las códigos éticos más sagrados dentro de la brujería, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que sí hago son limpias, apoyo o ayudo a deshacer trabajos, ¿ok? Yo no hago trabajos, deshago trabajos, ¿no? Sí puedo, o sea, también tengo que evaluar porque hay cosas que están al alcance de uno y hay otras cosas que no, porque hay de trabajos a trabajos, sí, claro, ¿no? Sí. Entonces, si es como que le tiraron el muerto a alguien, por ejemplo, ¿no? Yo no me atrevería a hacer algo así, o sea, quitar ese trabajo, pero te puedo canalizar con alguien que sí lo puede hacer. Y que sé que no te va a reventar con 20,000, 25,000, 50,000 pesos, ¿no? Porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa en este mundo. Digo, es un tema que a veces me es complejo platicarlo con alguien que se dedica a esto porque no sabes, ¿no? La perspectiva o dónde está parado y dices, pero la realidad es que en este mundo, aguas, porque hay mucha gente que, sí, no, mira, tú me tienes que depositar tanto y yo veo cómo está. No tienes que sacrificarte y confiar o sea, no, a mí no me gusta eso, ¿no? Sí, hay que siempre hablar claros. Pero no, o sea, no estoy diciendo no cobrar nada, porque al final estás dando tu tiempo, tus materiales, tu energía, todo, pero sí como cantidades tan importantes y además, o sea, viendo, ¿no? También si estás viendo el contexto de que a la persona le está yendo mal económicamente y la estás sangrando y es como,
no manches, o sea, ¿qué ayuda es esa, no? Oye, a ver, como que Con no lo que- entendiste lo que quería. Con lo que le vas a pagar puedes abrir un negocio, entonces no manches, ¿no? O sea, pero es muy fuerte, ¿no? Porque hay mucha manipulación de por medio. Entonces, si yo no te puedo ayudar, te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Ve con fulana de tal. Y tal. Esta persona sí te puede ayudar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hago. Leo cartas principalmente, ¿no? Me dedico un montón a las cartas. Y una de las cosas, por ejemplo, lo de las limpias, sí las puedo yo hacer. Si tú me dices, oye, yo quiero que tú vayas a mi casa a hacer una limpia, te hago la limpia, pero al mismo tiempo te enseño cómo tú la puedes seguir manteniendo limpia, cómo tú puedes continuar. Y es una de las cosas que, por ejemplo, Mariana Maus, que trabaja en el podcast, tenemos como muy en claro, ¿no? O sea, sí está padre, o sea, sí se puede ir a hacer, no es que no, pero haz de cuenta que si yo no te enseño, vas a seguir dependiendo de mí para limpiar tu casa, ¿no? Entonces eso es otro gancho. Entonces te enseño, te voy la primera vez, ni todo. Si más adelante a los 6 meses, al año, quieres que yo regrese, pero porque tú quieres que yo vaya y lo haga, eso es otra cosa, ¿no? No porque tengas que hacerlo nada más conmigo, ¿me explico? Sí, claro, sí, no. Entonces, me gusta enseñar, ¿no? Al final, pues mi profesión, es que aparte yo tengo carrera, ¿no? O sea, yo soy licenciada en literatura latinoamericana y estuve 7 años en docencia, o sea, dando clases. Entonces, al final también se conjuntan mi carrera, mi profesión, mi experiencia laboral también junto con esto, ¿no? Ok. Oye, y hablando de todo esto que no se hace y demás, vamos a pasar vamos a tocar a un tema un poquito más, ahora sí más escabroso. Vamos a hablar de estos trabajos que tú dices, yo esto no lo hago, yo esto. Hay una magia, hay una brujería que es muy, pero muy, muy mala. Tú mencionaste algunos ejemplos, que voy y te aviento al muerto. Hay personas, yo te lo digo, de hecho, no nos conocíamos hace mucho tiempo, nos conocimos hace un par de días. Sí. No te he alcanzado a contar, pero eventualmente sabrás las cosas que me han pasado a mí. Y son cosas que yo digo, no sé quién tendría el valor de hacer tanto mal, ¿sabes? O sea, a veces no lo comprendes o no lo quieres entender de que, pues sí, al final de cuentas el ser humano es malo. ¿Qué es todo este mundo de magia mala, magia negra? ¿Qué podemos encasillar como tal? Porque esto es de muchísimo tiempo atrás. No estamos hablando de que apenas hoy se empiecen a hacer trabajos feos. Mira, es que una de las cosas que yo comenté alguna vez es, no existe magia blanca o magia negra. Es la intención de la persona lo que le da el color, ¿no? Y tanto del brujo o de la bruja como de quien le contrata, ¿no? Claro, sí, tiene que ver mucho quien pide esas cosas. Sí, claro, o sea, y el que lo haga, o sea, a mí, por ejemplo, por mucho, o sea, varias veces me dijeron, no, es que, por favor, te pago tanto, y yo sí, es que no, ¿y mi karma? ¿Te han pedido cosas muy feas? O sea, una vez una persona me insistió en que yo haga un amarre, y me estaba ofreciendo unas cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Por un amarre. Digo, ¿no? Eso es como de los males, uno de los no tan malos, ¿no crees? Depende. ¿Desvivir no crees tú que sería peor? Sí. Porque se piden esas cosas. Sí se piden, sí, y son los más caros, son los que cuestan cientos de miles de pesos, ¿no? Pero, o sea, a ver, el concepto de magia negra, o sea, nuevamente sí. viene, aunque es algo que podría ser muy antiguo, este concepto principalmente se da desde la perspectiva occidental, ¿no? Usualmente a las personas que se salen de cierto sistema, que recurren a la magia, pero fuera del sistema se les empieza a dar la connotación de magia negra, ¿no?
que viene desde la desobediencia, que viene desde la rebeldía, ¿no? Y ya viene otros, pues ya la otra perspectiva que es hacer mi voluntad por encima de la voluntad de los demás, que eso es como lo peligroso de lo que actualmente conocemos como la magia negra, ¿no? Por otro lado, también este concepto de magia negra se empezó a popularizar a partir de las conquistas en África, porque ellos tenían sus propias, o sea, en África tenían sus propias religiones basadas también en la magia. Entonces, cuando se conocen esas connotaciones de magia negra, tiene que ver con la etnia, ¿no? Con el racismo y con... Ok. Uh-huh. Ya. O sea, porque esa parte nunca la había entendido así. Sí, claro, porque entonces, o sea, porque habían los brujos blancos, pero lo que viene de ahí es magia negra, porque es de África, ¿no? De las religiones ahí. Entonces, justo para darles esa connotación de negativo, de prohibido, de sobre todo cuando los empiezan a esclavizar y a traerlos a América y que ellos trataban de continuar con sus propias religiones, sus propias creencias, a pesar de todo. Entonces, cuando la Inquisición, pues, incluye este concepto ya de magia negra. O sea, porque antes la práctica de la magia era mala, ¿me explico? De ahí vienen las persecuciones a las brujas y todo esto, cuando hacen también el Malleus Maleficarum, que es un libro en donde explican cómo torturar y cómo castigar a las brujas, ¿no? Es el martillo de las brujas. Entonces, empieza desde ahí, toda práctica de magia estaba absolutamente prohibida, pero cuando empiezan estas conquistas en los territorios africanos, se empieza a darle más fuerte esta connotación de magia negra, ¿no? Tal vez el concepto como tal ya existía previamente, pero lo que lo popularizó, hasta donde yo sé, igual y me equivoco, es hacer esta diferenciación. Esta mezcla. Uh-huh. Es hacer esta diferenciación de esto es magia y esto es magia negra, me explico, porque es de las etnias de África, ¿no? Sí, le dan la connotación, como tú lo dijiste, hasta una connotación un poco racista, porque... Bastante, sí, esa es una connotación racista. Así como en su momento también los cristianos inventaron o pusieron este concepto de pagano para insultar a todos los que no fueran cristianos, ¿no? Pues lo mismo sucede con el tema de la magia negra. Bueno, similar, ¿no? Ya entendí. Pero bueno, en todo este mundo de la magia, quítale colores, quítale color, déjale intención. Uh-huh. Hay momentos en que podemos toparnos con situaciones demasiado adversas, vamos a decirlo así. O sea, como tú dices, lo del muerto. Hay ciertas cosas o acciones que generan o desencadenan otras. Ejemplo, si te ponen tierra de panteón, te va a pasar esto y cosas por el estilo. Pero ¿tú en qué crees o cuál crees que sería el peor escenario basado en esta pregunta? A mí en algún momento alguien me dijo, si tú no crees en la brujería, no te va a pasar nada. Luego alguien más adelante, esto me lo dicen antes de que yo tenga inclusive mi canal. No, si tú no crees en eso, no, hombre, ni te pasa nada, nadie se te arrima ni nada. Luego después, algún brujo comenta, no, pues es que hacerle brujería a alguien que no cree es lo más, es como mi carnita más suave. Uh-huh. Es muy fácil porque es el último lugar donde van a buscar. Si yo hago un mal, esto me lo dijo alguien que sí hace pactos con el diablo, así lo menciona, me dice, pues yo ya la tengo fácil. ¿Por qué? Porque si es un no creyente de esto, si es un escéptico, se le va a ir la vida buscando soluciones médicas y demás, pero nunca va a voltear acá. Desde tu punto de vista, ¿es cierto o es falso? ¿O tú qué opinas de esto? O sea, si yo creo, ¿me pasa más o no? ¿O cómo funciona esto para ti? O sea, dame tu... Ahora sí que ahora tú dame tu versión. Ya me dijeron estas dos.
¿qué sería para ti? O sea, si yo no creo en la magia, ¿no sucede o contra mí? Yo creo que depende del hechizo o del embrujo, ¿no? Porque si de plano, por ejemplo, una persona te deseó un mal y le pagó cientos de miles de pesos a alguien que sí sabe hacer, ¿no? Magia oscura, por así decirlo, ¿no? Ajá, claro. Y tienes ahí, o sea, algo muy, muy fuerte, independientemente de que creas o no, te va a hacer efecto. Ahora, si vas con una persona que es medio charlatán y solamente a lo mejor la intención de querer dañarte puede empezar a afectarte, pero si tú no le prestas atención, no va a cumplir su cometido, ¿no? Usualmente también, o sea, cuanto más obsesionan las personas con que las están trabajando, si las están trabajando, más efecto hace, porque más ansiosas se ponen, más bajo empiezan a vibrar. La ansiedad es una... Te consume. Carnita también muy suave para las entidades de bajo astral que pudieran estar alrededor de lo que está con el trabajo, ¿no? Que te hayan hecho. Entonces, pero sí, cuanto menos importancia le des, si haces lo que tienes que hacer, te haces tu limpia, tomas tu medicación y haces lo que necesitas hacer, pues obviamente, y le dejas de prestar atención, obviamente te va a dejar de surtir efecto. ¿Me explico? Sí. O el efecto va a bajar hasta que ya no se cansa y no tiene caso, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, si alguien me empieza a hacer un trabajo a mí y y no sé, por envidias, pon tú, ¿no? Ay. Que me empiecen a hacer un trabajo a mí por envidias, ¿no? Y que me quieran, no sé, hacer un cierre de caminos. Ok. Me puede empezar a afectar y si yo noto que me están haciendo algo por el estilo, si yo empiezo a decir, ay, no, es que me tienen envidia. Algo me está pasando, es por esto, me están haciendo esto, que no sé qué. Ay, es que... Y empiezo a ponerme más paranoica y a cerrarme a la gente. Eso que me están haciendo, va más rápido a subir muchísimo. Pero digo, sí, ya sé. Hago lo que tengo que hacer. Voy al médico, tomo mis medicinas, hago mis limpias, me preparo mis tés, me cuido, medito y me trabajo sin estar obsesionada con se lo voy a devolver o que no sé qué, porque muchas veces también eso es lo que se vuelve como todo un ciclo, ¿no? Entonces, híjole, me van a sacar toda la energía y todos mis caminos se van a estar bloqueando y tiene todo el sentido además psicológicamente porque estás cerrando tu camino porque solamente estás viendo una cosa, entonces estás bloqueando todos los demás parámetros que te pueden ayudar a salir adelante. Porque entonces a lo único que le estás prestando atención es al hecho de que te están haciendo algo, ¿no? Entonces creo que es bastante relativo, creo que depende mucho del tipo de trabajo y del tipo de circunstancia, que hay algunos en los que sí, pues sí los puedes ignorar y te dices me protejo, me pongo mi agua florida, me hago mi bañito, como bien y ya. E incluso hasta tú mismo puedes decir pues que todo el mal que me deseen que se rebote, ¿no? Y que venga de donde vino. No es que estés deseándole mal a la otra persona, simplemente le estás diciendo pues esto que me estás mandando, la neta pues gracias pero no gracias. No, y vaya, y ahí te lo devuelvo. Ahí y toma, tú verás qué hacer. Haz lo que consideres necesario, ¿no? Y en otros casos pues sí, o sea, préstale la atención debida, haz lo que necesites hacer para quitártelo. Y una vez que te lo quites, deja de prestar la atención. ¿Me explico? Deja de pensar en eso. Sí, en cuanto más énfasis le pongas tú a estas cosas que te pueden hacer un mal, hablando de un trabajo, más estás, como tú dices, alimentando esta propia situación. En cambio, no es que digas, no, ignóralo como tal. No, sé consciente del problema, pero no te obsesiones con el mismo, porque eso es todavía más. La sugestión es lo peor que podemos hacer cuando nos dedicamos a estos temas. Y es muy curioso, ¿no? Porque dices que contradictorio. Porque sí, por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico ahorita al 100% a esto, es muy difícil no sugestionarse, ¿me explico?
pero siempre hay que tener pues un ojo al cielo y los pies sobre la tierra, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que hablando de todo este tipo de cosas, me llama la atención algo que no sé si te pregunté fuera de cámara o no, pero existen ¿cómo lo diríamos? Residuales cuando te hacen un trabajo y se limpia físicamente, el cuerpo recibe algo que no se termina de limpiar nunca, o que se tiene que hacer como una segunda parte de esta limpieza o algo así. No sé si te lo comentaba de lo de que yo siento que después de lo que me pasó, yo quedé mal físicamente, del estómago, así como tal lo voy a decir. Y yo a veces digo, no, es que fue por eso. Y a lo mejor no es eso. Pero sí existe esa posibilidad de que, a ver, tienes un trabajo, porque dices que te dedicas a deshacer trabajos. Existe la posibilidad de que se me haya quitado un trabajo, pero uno, o no se quitó bien, o dos, era tan fuerte que dejó un remanente, o tres, es mi sugestión. La magia siempre deja huellas. Perdón, la palabra era huella. Exacto. Sí, la magia siempre deja huellas. Si hay un trabajo de magia negra, por ejemplo, o de magia oscura, es como abrir una herida en tu campo áurico, ¿no? Y cuando tú, por mucho que sanas una herida, queda una cicatriz, queda claro, una marca, ¿no? Entonces, sí puede que más allá de que te siga haciendo efecto algo que ya te hayan quitado, creo que hay una marca de por medio, que creo que te lo comenté, que yo más bien pienso que eso detonó para que se te abrieran a ti canales y puedas percibir cosas, ¿no? Eso también pasa. Mucha gente que después de que se enteran que les hicieron algo, que te voy a decir, o sea, por cada 10 personas que me preguntan en las consultas, ¿no? Por cada 10 personas que me preguntan si les hicieron un trabajo, una o dos realmente sí les hicieron un trabajo, y estoy diciendo mucho, a veces ni siquiera una de cada 10 personas. Usualmente es sugestión, ¿no? Pero pon tú, de las pocas personas que yo he conocido que les han hecho un trabajo, después de que se les limpia y todo, aún así empiezan a ser mucho más sensibles, empiezan a percibir muchas más, o sea, empiezan a percibir más cosas, porque ya hubo un contacto con la magia. Entonces es algo que como que queda ahí en nuestra conciencia, en nuestra memoria, también en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el que vive toda la experiencia, ¿no? Entonces, como hasta incluso punto, pues esa es mi teoría, que es como lo de las vacunas, ¿no? O sea, cuando te vacunan contra un virus, es con el mismo virus que está inactivo, ¿no? ¿Para qué es? Para que tu cuerpo lo reconozca y lo combata, ¿no? Y pienso que en el caso de las personas con el tema de la magia, que les han hecho brujería y que se han sanado, hace cuenta que es como si les hubieran vacunado, ¿no? Porque después de eso se volvieron más sensibles, ya son más susceptibles, ya hace cuenta, dicen, no, es que yo ya puedo saber quiénes tienen buenas intenciones conmigo y quiénes no, ¿no? Y es algo que yo no tenía antes, fue a partir de que me hicieron esto. Pero pienso que es una manera en la que tu conciencia dice, ok, esto ya nos empezó a hacer daño, vamos a ubicarlo y a reconocerlo para poder defendernos, para poder detectarlo y combatirlo a tiempo, ¿sí me doy a entender? Sí, claro. Entonces creo que eso es lo que te ocurrió. Y pienso yo, además, que tú tienes un linaje que viene a reforzar todo eso. Y usualmente a las personas que tenemos un linaje, cuando tenemos un contacto con magia, un primer contacto con magia, si andaba dormido esa parte de nuestro linaje, ese primer contacto con magia se despierta y dice, ok, ya despertó, ya abrimos la puerta, abrimos las ventanas, pues que vea, ¿no? Oye, hay algo que a veces a mí me genera
dudas, esa es la palabra. A mí me genera muchas dudas el cómo saber o el cómo detectar si una persona tiene no o está trabajada, porque muchas veces hay personas que te dicen, yo para saber si sí o si no ocupo tu nombre, tu fecha de nacimiento. Yo para saber si sí o no ocupo tu foto. Hay personas que te dicen, te ocupo aquí y tocar tu frente y tus manos. Yo ocupo, a ver, es la llamada, Ay, ¿cuál hay otra? Síntomas. Te hacen una pregunta de sintomatología. Digo, desde tu perspectiva y tu opinión, ¿cuál es la realidad de todas estas vertientes? ¿Todas son posibles? O en tu caso, ¿tú cómo sabrías si alguien fue trabajado? Y podrías saber si alguien fue trabajado y ya está limpio versus alguien que está trabajado pero no está limpio, porque en alguna ocasión también supe de un caso que llegaron con alguien, bueno, ya se la saben todos. Yo fui con alguien y me dijeron, no, sí, a ti efectivamente te están haciendo algo, pero ya hay alguien limpiándote. Que así de, ¿y cómo supo? Porque nomás me vio. No, nunca me dijo nada, no me alcanzó a tocar las manos, de hecho fue de rebote porque yo fui con un compadre mío a recoger una agua, pero no era Florida, o bueno, no sé si se llamaba así, pues era como una agüita de rosas o algo por el estilo, con la que él se limpiaba, y me dice, acompáñame, era en un pueblo fuera de mi ciudad, bueno, en una ciudad, ya es ciudad, en acá entonces creo era pueblo. Fuimos, la recogí, íbamos a recogerla y se me quedó viendo la señora, joven ella, y se me queda viendo y le dice, ¿sabes qué? Llévalo a él al rato a la casa. Ella no tenía un lugar de consulta así, velas, nada, era en la cochera de su casa. Y efectivamente cuando me hizo una limpia, o sea, primero me pasó unas hierbas, algo por el estilo, porque me dijo, es que ¿sabes qué? Yo noto esto, y cuando vio los huevos, me dijo, tú tienes, pero ya te están limpiando. Así es como fue. Desde tu praxis, como tú lo ejecutas, ¿cuál sería el procedimiento para saber si hay algo? Creo que en mi caso, en mi práctica, pues mira, primero que nada, analizo cómo me encuentro yo físicamente cerca de la persona. Okay. O sea, yo empiezo, si alguien tiene un trabajo, yo empiezo a eructar, o me empiezo a marear. Me empiezo no te a me vayas mal. a caer ahorita porque entonces me vas a asustar. No, estoy bien. O sea, me empiezo a marear, empiezo a eructar, pero así. Feo, ¿no? Y te das cuenta, si estoy como... Si yo empiezo a eructar y hay como 3 o 4 personas, tú vas a notar que me voy a ir moviendo así como me voy a pegar más a una persona. Y si eructo más cerca de esa persona... es ella. Esa. O si no, me voy moviendo hasta que yo llegue a quien me está generando ese síntoma, ¿no? O dolor de cabeza, o mareo, ¿no? Entonces, y en parte ahí es cuando yo empiezo a detectar esa sintomatología. Ahí es cuando mis guías, porque tengo guías, mis ancestros, me dicen, ¿tiene algo? ¿No tiene algo? ¿Tiene esto? O sea, como que se me vienen palabras a la mente y yo ahí es cuando yo sé, esa es una de las formas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que yo principalmente atiendo en cartas, o sea, mis lecturas de cartas son online principalmente, ¿ok? Vía teleconferencia, o sea, videollamada. Sí, videollamada. Entonces, en las cartas, usualmente la gente me pregunta. Como en videollamada no tengo contacto directo con su energía. Hay veces que sí, porque sí hago una oración previa para conectar con la persona. Hay veces que sí se vienen imágenes relacionadas con la vida de esa persona o cómo se encuentra. Hay veces que no. Pero pues las cartas me lo responden, ¿no? Y otras veces que, por ejemplo, la persona me dice es que me estoy sintiendo así, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y yo no percibo físicamente nada. Pues utilizo un péndulo y
y ya me concentro con la persona, la agarro o algo así, ¿no? Yo sí necesito como hacer, no contacto físico necesariamente, pero te digo. Presencial es Pero más, sí, mejor. en presencial es mucho más viable, ¿no? Cuando son cosas muy, muy graves, o sea, sí yo físicamente termino muy mal, o sea. Pasa mucho, ¿no? Que cuando estás tratando de hacer este tipo de limpiezas energéticas, terminas cansado. Yo en algún momento fui como que ayudé a limpiar algo. No miento, ¿sabes? Creo que hasta limpiando la casa me empecé a sentir así. Dije, ay, ¿cómo es posible? Pero porque recoge cierta parte de esta mala energía, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, luego la transmutamos, ¿no? O sea, y es un proceso. Y por eso yo te digo si siempre sí puedo o si siempre no. O sea, por eso cuando te dije, hay veces primero canalizo a la persona y si siento que es algo con lo que yo puedo, jalo. Pero si no, lo mando con alguien más. Y no es como porque yo me sienta débil o lo que sea, ¿no? Es que cada quien, o sea, hay que reconocer nuestros límites, ¿no? Y muchas veces muchas personas que se dedican a la brujería se ponen en riesgos, pues porque el ego no nos permite discernir de hasta qué punto podemos llegar, ¿no? A mí me pasó, lo conté una vez igual con el Fepo, que me fui a hacer una limpia y el día que fui a hacer la limpia conocí a la persona, ¿no? Y regresé a mi casa muy mal. O sea, regresé a mi casa, hasta tenía la vista borrosa, Efra. Wow, Y me estaba temblando, no podía yo agarrar nada, tenía mi bolsa que no pesaba, la estaba yo arrastrando y estaban mis manos temblando, mis piernas temblando, yo todo estaba mal, ¿no? Pero porque esta persona había hecho un montón de amarres y o sea, su casa estaba llena de cosas y así, ¿no? Entonces, cuando yo siento que es algo con lo que no puedo, yo te digo, ¿sabes qué? Mejor te mando con alguien porque a lo mejor esa persona sabe trabajar más con en energías de baja vibración, ¿no? Y está bien, porque no todos los que se dedican a trabajar energías de bajo astral o de baja vibración lo hacen para mal, ¿no? O sea, ¿cómo te defiendes de algo que no conoces? Entonces tienes que trabajar con eso para que puedas aprender a defenderte también de eso, ¿no? Entonces yo conozco un par de personas que pueden encapsular o quitar muertos y así, y entonces es con ellos, es con quien los mando cuando siento que va por encima de mí. Mencionas algo muy interesante, esto de las entidades o seres de bajo astral y de las cosas que a veces se nos pueden pegar y demás. No necesariamente se necesita de un trabajo de brujería en contra de una persona para que esta persona atraiga. Me han dicho que hay personas que atraen, que yo creo que yo soy una de ese tipo de personas que atraigo mucho, pues por todas las cosas que me llegaron a pasar, que si se movía aquí, allá, y yo decía, bueno, pues yo no pedí, yo no le hablé a nadie, ¿no? Pues es que hay gente que por lo que tú quieras, que ahorita de las cosas que me dices, que a lo mejor yo tengo por ahí algo, en específico, pues a lo mejor por eso yo me atraigo más cosas, pero todo esto también lo podemos quitar, ¿no? O sea, si una persona le está pasando cosas en su casa, no le haces lo que decías, no la limpias a ella, sino las casas también a veces son los elementos. O ¿cómo llegan estos seres? ¿Están apegados al lugar o a las personas? Depende de la situación, yo creo. O sea, porque, por ejemplo, si... a ver, la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Ok. Bajo ese principio también se mueve el tema de las energías cósmicas. O sea, no hay un principio ni un fin, no se destruyen, no se deshacen. De hecho, yo no, cuando hago protecciones, yo no digo destruyo, descreo, porque no tengo esa capacidad de destruir y de descrear algo no material. Modificas. Sí, puedo cerrarle el paso. Pues digo, cancelo, o sea, no permito. Digo, no te permito, hasta aquí llegas, ¿no? Todos tienen un límite y entonces hasta aquí
llegas, ¿no? Ahora, cuando se trata de una casa, hay cosas que pues sí ya vienen con la casa, porque en el territorio donde construyeron o en la misma casa ocurrió algo, vive alguien o sucedió algo, no siempre se pueden desterrar lo que sea que esté ahí cuando tiene que ver con la casa. Pero se puede, dependiendo de las circunstancias también, se puede vivir en armonía, se puede vivir en convivencia, o sea, tener una sana convivencia, ¿no? Con lo que sea que esté ahí, siempre y cuando hay un acuerdo de, oye, hasta aquí y tú hasta acá. Y hay veces que no, ellos no ceden, ¿no? Pues no, salte, si no te gusta esto, salte, ¿no? O sea, Sí, claro. salte tú y entonces sí es cuando tienen, yo recomendaría, si de repente yo noto que ese ser, entidad o lo que sea, no quiere ceder porque ellos también tienen libre albedrío, ¿ok? Pues yo es cuando le diría a alguien, no, pues ¿sabes qué? Ve buscando otro lugar donde vivir. No. Aquí no. Lo que puedo hacer igual, por ejemplo, serían como protecciones en ciertos lugares de la casa para que puedan dormir, por ejemplo, los cuartos, los baños, las demás habitaciones, ¿no? Para que lo que sea que esté ahí esté en una parte, ¿no? Y poner ciertas protecciones. Eso varía mucho, depende de lo que esté habitando y de la circunstancia, ¿no? Ahora, o sea, lo que ya tiene que ver con lo que sea que carguen las personas, pues sería cuestión de igual no ver si lo está cargando por linaje, si lo está cargando por culpas, si es una persona que constantemente está enojándose por todo, ya sabes, como pues a lo que se le diría como vibrando bajo, ¿no? Pues obviamente va a seguir atrayendo estas energías de bajo astral y se van a alimentar de su vibración, de su baja vibración, y ahí les va a tener hasta que cambie eso. Y algunas veces, por ejemplo, una vez tuvimos una conversación con una persona que tiene algo allí, que aparentemente es la Santa Muerte, pero yo no creo que sea la Santa Muerte por todo lo que ocurre. Pero lo que sea que esté ahí lo está protegiendo. Es una entidad de baja vibración. Pero lo cuida. Pero lo protege y lo cuida. Y él no lo pidió, no lo llamó, no hizo nada. Hubo una serie de acontecimientos que no puedo mencionar. Pero esa entidad se le pegó y ahí está, y lo cuida. Y cuando gente le desea mal o le hace un mal, terminan mal esas personas, ya sabes. Entonces es como, y la conclusión que le dimos mi amiga y yo, bueno, Mariana Maus y yo, fue, güey, no lo muevas, o sea, no, ahí déjalo. No, claro, déjalo ¿no? ahí, Pues, ¿no? No lo intentes quitar. Si no, pásamelo a mí, ¿no? Pues, ¿quién no quisiera alguien que te defienda, te cuide, así sea? No, pero es que sí, es una entidad de baja vibración, ¿no? Entonces, y es como, no, pues ahí déjalo, ¿no? O sea, ahí todo bien. Entonces, no siempre se pueden retirar. Te digo, hay veces que se puede buscar una sana convivencia o simplemente, pues, dejarlo, ¿no? Cuando ya es algo que está haciendo mucho daño, ya incluso al mismo portador, pues ahí depende de la circunstancia, incluso podría hacerse hasta un exorcismo o algo así, ¿no? Pues ahí es otro tema. Fíjate que hablamos de términos que la mayoría de los que llegan hasta este lugar comprenden, pero hay un término que ahorita se repite mucho, que es una entidad o un ser de bajo astral. Uh-huh. Y muchos no comprenden el origen o de dónde viene esto y por qué se alimentan de las personas, bueno, no de las personas, de la energía cuando la persona está vibrando bajo precisamente. Incluso cuando tienes accidentes, cuando tu cuerpo está débil, cansado, disminuido y todo, eso baja también tus frecuencias, tus defensas, y es cuando estas entidades aprovechan de eso. Desde tu concepto y tu visión, ¿cómo percibes o cómo defines lo que es una entidad de bajo astral comparado con un fantasma normal, vamos a decirlo así? Las entidades de bajo astral tienden a drenar energía, ¿ok? Porque para mantenerse en conexión con este plano, necesitan energía de este plano, ¿ok? Entonces, usualmente, por ejemplo, un espíritu
que aunque sí necesita cierta energía, no la toma a la malagueña, a menos que haya un trabajo de por medio, ¿no? Como el muerto, la tirada del muerto no es que el muerto llegue solito, sino que te lo mandan, ¿no? Pero las entidades de bajo astral usualmente lo que buscan es drenar, y depende también, porque hay muchísimos tipos de entidades de bajo astral. Hay quienes, por ejemplo, se pegan mucho a las personas que, por ejemplo, hay unos que se les consideran como los bebedores, ¿no? Que la energía que emiten las personas que beben mucho les es muy atractiva. Entonces se pegan a ellos. No es que todas las personas con alcoholismo tengan, porque luego... Oye, el que nos estaba viendo con la cerveza empezó así de... O sea, no todas las personas, porque luego es como se empieza a convertir en una justificación y no. O sea, en parte puede ser, ¿no? Pero también hay que hacer lo necesario para salir de ahí, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay un tipo de entidad que las personas que ven mucho, su vibración les es muy atractiva para ciertas entidades y fomentan que sigan bebiendo para que sigan vibrando de esa manera. Porque en el momento en el que están en el estado de embriaguez, se deprimen, se enojan o su violencia intrínseca empieza a hacerse más fuerte, dependiendo, ¿no? de qué tipo de borrachín sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, también hay entidades que les son muy atractivas los gritos, los pleitos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver en una familia, en una casa... pelea familiar, esta entidad se alimenta de eso y genera... Y sigue fomentando ese mismo ambiente, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso. Es correcto. Entonces, eso es lo que ocurre con las entidades de bajo astral, a diferencia de un fantasma habitual, ¿no? Pues si estamos en bajo este entendido de cómo es arriba es abajo, ¿no? O sea, así como tenemos entidades de luz que nos acompañan y nos iluminan y nos cuidan, no solamente a nosotros, sino todo lo que habita este plano, pues también abajo, también claro, en la parte de abajo, sí. O sea, es una dualidad, entonces es parte de lo que hay. Hay parásitos también que no son como tal un ser consciente de sí mismo, sino... algo que se está alimentando de ti, uh-huh. Simplemente. Fíjate que para no alargar mucho más esto, uh-huh. quisiera pedirte, por ejemplo, algunos consejos para las personas. Claro, ya ¿cómo se llama? Ya después ustedes le tendrán que hablar para mandarle el agradecimiento, porque digo, todos tenemos que llevar dinero a la mesa. Pero algunos consejos así sencillos, básicos. Sí. Elementos protectores. Te quiero pedir uno en particular, uh-huh. un elemento para mis hijos, sobre todo para mi niño más chiquitín. A veces cuando está dormido yo sé que él tiene muchas pesadillas. Uh-huh. ¿Cómo podemos cuidarnos y qué elementos podemos tener en casa? Que ojo, ya se los he dicho muchas veces y yo uso muchos de ellos, pero recuerden, cada persona tiene distintas formas de verlo y de apreciarlo. En tus palabras o en tu experiencia, 1, ¿cómo protegemos a nuestros hijos? Okay. Y 2, ¿qué elementos pueden protegernos a nosotros en nuestro hogar? Ok. Bien. Primero que nada, para los niños, creo que lo menos invasivo también para ellos sería el famoso hilito rojo. Uh-huh. En muñeca izquierda y tobillo izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué el izquierdo? Porque el izquierdo es el lado del corazón y es lo que nos va a proteger. Tú le puedes hacer, hace cuenta que tenga 3 nudos, cualquier hilito que tengan ahí. Sí, el hilo para resurcir la camisa. Algo más fuerte tal vez, uno más grueso, puede ser uno de algodón, también un listón, pero ve que no se vaya a deshacer. Uh-huh. Le haces un nudo tú, un nudo su mamá, y un nudo ya sea algún familiar tuyo, tu mamá, tu papá o alguno de los abuelos. Okay. Porque son 3 generaciones protegiéndolo. Eso para los niños creo que es lo menos invasivo, lo más básico antes de hacer
o sea, de hacer los nudos, procuren limpiarlo con algún humo de romero, de copal, algún incienso o resina, o sea, humo de algún incienso o resina, pasan el hilito y ya, yo creo que con eso ya tienes bien amarrado a tu peque, a este plano. Qué bueno. Ahora, para el hogar, creo que una de las cosas también más básicas que no es tan difícil de conseguir serían una rosa de Jericó, como la que... Sí, acabo de ver una, no les voy a decir para qué la vi, aquí hay una. Sí. Es un elemento, una planta muy bonita. Sí, entonces esa se hace cuenta, tú le echas agua y se abre, ¿no? Tú la ves, es una planta seca y se abre y queda verdecita, ¿no? Entonces esa la pones cerca de la puerta principal de tu casa y procuras que siempre esté sumergida en agua, ¿no? Y esa va a proteger. Ojo, si se empieza a pudrir, una de dos, o tu casa físicamente está muy sucia y está siendo afectada, o si no, si físicamente no está sucia, espiritualmente hay algo ahí que no está bien y la rosa está avisando que está mal, lo que sea que esté ahí, ¿no? Y creo que lo más básico también para que ustedes se limpien y protejan su casa es ahumar la casa con salvia y con romero, con los dos juntos, de atrás para adelante. Cuando sientan que esté como la energía así medio tensa o densa, pues ahumas de atrás para adelante, no, sin dar la espalda al humo y haciendo énfasis detrás de las puertas y debajo de los muebles, detrás del refri y así. Creo que eso es como uno básico para limpiar la casa. Y te digo, la protección puede ser con la rosa de Jericó también, o no sé, puedes poner, si tú crees en San Benito, por ejemplo, o la medalla de San Benito te es importante a ti, en tu familia, pues puedes poner un medallón o una estampa de San Benito, las ahumas también antes de ponerla, la pones en la entrada de tu casa y ya protegiste. Ya estás listo. Sí, entonces creo que ese es como lo más básico que podría yo recomendar. Órale, va. Yo había escuchado algunas otras plantas, por ejemplo el romero que puede jalar cosas, la ruda, y la rosa de Jericó, esa nunca la había escuchado, por ejemplo. Sí, es bastante famosita, es bastante común, bueno, para muchas personas, pero sí, o sea, es una planta desértica, ¿no? Que se abre con agua, ¿no? Y es muy famoso, es muy usada en muchos lugares por mucha gente que del mundo esotérico. Del mundo esotérico es muy usada la rosa de Jericó. Vale, va, qué chido. Sí. No, y aparte está bien bonita, se ve así como... No sí. sé, como una bolita de estambre. Sí, es una bolita y te digo, pero cuando le echas agua, se abre así y queda bien bonita, parece como una estrella. Se ve muy bonita. Sí. Habrá que, ya lo saben, terroríficos, hay que conseguir alguna de esas rosas. Oye, Isabel, me dio muchísimo gusto que aceptaras mi invitación, sobre todo por la fecha, la hora y la premura con la que te dije, oye, ¿tienes chance? Sí. Y aquí estuvo ella y todo. Tienen que reconocer, se tiene que reconocer a las personas que hacen este esfuerzo y más por alguien que la realidad es que no conocen. Y te agradezco muchísimo. Algo que quisieras agregar, sé que por aquí estás antier que nos vimos anunciando tus cursos, creo, ¿no? Sí, ahorita en mayo tengo un curso de tarot, hay online y presencial, yo estoy en Mérida, pero también lo doy online para cualquier parte. En mi Instagram se encuentra el flyer con toda la información y el número de teléfono de mi asistente les atiende. Todavía están a tiempo, quedan pocos lugares, pero creo que todavía quedan. También voy a estar aquí en Mérida en una expoferia del 24 al 26 de mayo que se llama Mandala. Va a ser en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Ahí voy a estar en un stand vendiendo mis aguas floridas, mis veladoras, las rosas de Jericó, varias cositas. Ahí voy a estar. La foto con los seguidores, ahí viene. Ahí voy a estar, sí, y voy a dar una conferencia
que se llama el resurgimiento de la mujer sabia en el tarot, donde voy a hablar sobre las principales figuras de poder femeninas dentro del mazo del tarot. Entonces ahí voy a estar, por si quieren. De hecho, voy a ver si igual llevo mercancía de Fepo y todo, pero pues ahí voy a estar del 24 al 26 de mayo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Ok, perfecto, ya saben, ya está ahí apuntado. Es más, yo me comprometo a que el episodio salga antes de esas fechas para darles tiempo. Gracias. Darles tiempo de que lo vayan agendando, y los que sean de Mérida que sigan mi canal, manifiéstense en los comentarios de hey, yo soy de Mérida, tengo que estar ahí. Sí, y por ejemplo, si están pensando en venir a Mérida a vacacionar, pues también, ¿no? Para que den su vuelta. Sí, se organicen, se agenden y ya digan, mira, de una vez pasamos aquí a esto, a los eventos que tiene Isabel. Muchísimas gracias nuevamente, te reitero el agradecimiento por estar aquí con nosotros. También. Ya lo saben, terroríficos, si llegaron hasta este momento y no se han suscrito al canal o todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, este es el momento indicado para hacerlo. Debajo está el botón suscribirse. ¿Quieren compartir algo con nosotros? ¿Nos quieren mandar una historia, alguna sugerencia o simplemente quieren saludar? También lo pueden hacer a nuestro correo, tuhistoria@hablemosdeterror.com. Yo estoy seguro de que tienen mucho para compartir. Y vayan, sigan las redes sociales de nuestra invitada. Nos vemos pronto. Esto fue Hablemos de Terror.